Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los árboles más grandes del mundo. La naturaleza tiene muchas formas de lucir su esplendor, manifestándolo a través de la variedad de sus especies, y si hay algo que impresiona es la magnitud de algunos árboles, por lo que es común ver un gigantesco árbol y perder el aliento con emoción y pensar de inmediato que debe ser imposible encontrar otro de mayor tamaño. Para tener buen criterio al resolver dicha interrogante, veamos el top 10 de los árboles más grandes del mundo. Top 10. Iniciando esta categorización encontramos al Mendocino Tree. Es del tipo Sequoia sempervirens, que es la única especie de sequoia, un género monotípico de plantas pertenecientes a la familia de las cupresáceas. Su familia Sequoioideae es conocida popularmente como secuoya roja o secuoya california. Se encuentra ubicado en Montgomery Wood, California, en los Estados Unidos. Mide 112.20 metros de altura y un diámetro de 4.19 metros. Las secuoyas son conocidas por su longevidad, calculada en miles de años, y aunque hoy en día es el ser vivo más alto del planeta, en el pasado fue superado por eucaliptus y abetos gigantes, actualmente desaparecidos. En el periodo comprendido entre diciembre del año 1996 al mes de agosto del año 2000, era considerado el árbol más alto del mundo, pero se había estado evadiendo su publicidad para evitar daños ocasionados por el turismo sin normas o controles. Top 9. Destaca aún más el árbol llamado Paradox, el cual se encuentra en Humboldt, California, Estados Unidos. El diámetro de su tronco es de tan solo 3.90 metros. Es uno de los más estrechos entre las más grandes secuoyas, alcanzando una altura de 112.56 metros. Sin embargo, el Paradox está creciendo a un ritmo de 19.05 centímetros por año. Probablemente tomará en algún momento el primer lugar dentro de los árboles más altos del mundo, al cabo de un tiempo de continuar este ritmo de crecimiento. El Paradox, como todas las secuoyas gigantes, también es conocido como secuoya de California, pues es precisamente en dicho estado de la costa oeste donde abundan más. Top 8. Para continuar en orden ascendente en altura, le corresponde el turno al árbol llamado Rockefeller. Este ejemplar alcanza unos 112.60 metros y fue recientemente incorporado al listado de las secuoyas famosas. Algo que resaltar de la especie de secuoyas a la que pertenecen los árboles mencionados es que se trata de los más longevos y altos que hay en la Tierra, los cuales llegan a prolongar su vida hasta los 3.000 años y, como ya se ha evidenciado, logran superar los 100 metros de altura. Igualmente resulta muy curiosa la manera en que estos árboles se reproducen, que es sexual y asexual, así como también por medio de esquejes, es decir, a partir de brotes jóvenes, del cual nacerán plantas genéticamente iguales. Otra particularidad de las secuoyas es que alcanzan su madurez después de los 15 o 20 años. Sin embargo, existen dificultades para que estas plantas se sigan reproduciendo, ya que sus semillas solo germinan convenientemente si se encuentran suelos minerales. Adicionalmente, requieren incidencia total y directa de la luz solar. Top 7. Aumentando las expectativas, es digno mencionar en este punto al árbol lauralín, que mide 112.62 metros de altura y también vive en el Parque Humboldt en California, Estados Unidos. Estos bosques de secuoyas gigantes se extienden por un área de 750 kilómetros de longitud por la costa oeste, desde Oregon hasta California, y las especies a las que se han hecho referencia se encuentran en montañas de no demasiada altitud, aunque las secuoyas más altas crecen en los valles. En particular, el lauralín es de las secuoyas más importantes de ver, con un diámetro de 4.54 metros. Top 6. Es la posición donde se ubica el árbol llamado Orión, que mide 112.63 metros de altura, con una diferencia casi imperceptible en cuanto a su altura con el árbol que ocupa el puesto anterior. Sin embargo, los científicos y especialistas clasifican bien y meticulosamente a estos árboles. Es un secuoya sempervirens y se encuentra en Redwood National and State Parks. Este árbol, como toda especie perteneciente al género de las secuoyas, es de los árboles más altos del mundo, sin discusión, y solo algunos eucaliptos podrían llegar a hacerle sombra.
Es importante destacar que estas secuoyas gigantes tardan unos 20 años en formar su tronco maduro y sus primeros conos o piñas, momento a partir del cual siguen creciendo a un ritmo de 2 y 5 centímetros al año. Este ritmo de crecimiento es bastante lento en comparación a otros árboles. El invierno les obliga a suspender sus funciones, excepto las esenciales, como respirar. Top 5. Otro magnífico ejemplar digno de figurar en esta lista es el Fusion Giant. Con una altura de 112.71 metros, se encuentra en el Redwood National and State Parks. Además de su importante altura, también tiene un diámetro de 4.40 metros. Cabe destacar que fue el árbol más alto del que se tuvo constancia hasta el año 1995. Posteriormente fueron conocidos árboles más altos, pero no lo suficientes para sacarlo del ranking. También vale la pena acotar el hecho de que la ubicación exacta de estos árboles se ha mantenido un poco oculto para evitar daños o talas de personas inconscientes y de poca sensibilidad hacia su fastuosidad. Top 4. Es la ocasión para hacerle honor a otro ejemplar de que solo verlo es capaz de inhibirle el aliento a su espectador. Se trata del Stratosphere Giant. Aunque aún en pleno crecimiento, esta secuoya roja denominado gigante estratosférico es en la actualidad el cuarto árbol más alto del mundo, con una altura de 113.11 metros. Aunque se sabe que está ubicado en California en el parque de Redwood, su localización exacta permanece oculta por autoridades y fundaciones de protección ambiental para ayudar al resguardo de daños que pudieran ocasionarle sus visitantes. Posee un impresionante diámetro de 5.18 metros. El gigante estratosférico es una de las secuoyas más famosas, ya que desde 2004 a 2006 estuvo considerado como el árbol más alto del mundo, siendo impresionante que sigue creciendo, ya que su altura en 2004 era de 112 metros. Top 3. Aunque parezca increíble, existen aún árboles todavía más gigantescos. Es el caso del Ícaro, con 113.14 metros de altura y 3.78 metros de diámetro, también perteneciente a las secuoyas descubiertas en el año 2006 en California. Este magnífico árbol puede encontrarse en el Parque Nacional de Redwood de los Estados Unidos. Algo curioso sobre los árboles mencionados es que la clave del alto crecimiento de las secuoyas radica en que poseen hojas súper especiales en forma de aguja, capaces de generar muy poco estrés a esta especie, pero lo mejor que tienen es que requieren muy pocos nutrientes, exigiéndole en realidad muy poco al árbol. Top 2. Ya acá corresponde posicionar al Helios, otro árbol que, como muchos de estos especímenes, tiene nombres de colosos de la mitología griega. Es otra secuoya sempervirens situada, al igual que el anterior, en el Parque Nacional Redwood. Presenta una impresionante altura de 114.58 metros. Este árbol fue considerado el más alto del mundo después del descubierto en el año 2006, pero solo por escasamente un mes. El hábitat natural de estas especies se encuentra en sistemas montañosos, bastante húmedos, y crecen en grupos, resguardándose de fuertes vientos y heladas, donde las nevadas son muy frecuentemente en la última estación del año. Top 1. El nombre que le asignaron al árbol más alto del globo terráqueo es Hiperión, una secuoya sempervirens de 115.61 metros de altura, localizada en el Parque Nacional Rededor, al norte de San Francisco, en el estado de California. El nombre de Hiperión era de la mitología griega, se debe al titán Hiperión, hijo del dios Urano y de la diosa Gea. También es conocido como el árbol del hijo del cielo y de la tierra. Las ramas y raíces van desde un lado a otro y se le pueden ver con gran vigor. Aunque estamos hablando de que este árbol mide casi 116 metros de altura, actualmente hay otras 35 secuoyas que también sobrepasan los 100 metros. Por ello, no hay más que mencionar que hay algunos ejemplares cuya altura es tan parecida que perfectamente podrían haber existido otros árboles
árboles más altos que este en el pasado. También es posible que algunas de las secuoyas que están a punto de superar a este árbol lo consigan dentro de poco o en un futuro. Esta demostración de la inmensidad y del poder impresionante de la naturaleza en su biodiversidad coexistiendo con otros nos hace ubicarnos en la dimensión que nos corresponde, sobre todo cuando tendemos a pensar que somos la creación más perfecta. Si conoces algún impresionante árbol que no fue incluido en este ranking, utiliza la casilla de comentarios para darnos tu aporte. Si te gustó el video, marca el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides pulsar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a cautivar.